Días a todos. Es el primer martes de mes, son las 9:30, así que es momento de Flashit. Gracias por acompañarnos una vez más. En esta ocasión hemos seleccionado 4 temas que os expondremos seguidos, como de costumbre, de una miscelánea que era el profesor Pereira. Los 4 temas son la consolidación o la publicación de la versión consolidada del Reglamento de Diseños de la Unión Europea, que expondrá Alexandra Martín. Luego hablaremos de unas directrices sobre el tratamiento de datos personales con fines de investigación científica que nos contará Ramón Baradat. A continuación, la resolución del Parlamento Europeo en materia de inteligencia artificial y propiedad intelectual, que contará Andrea Santamaría. Y por último, unas conclusiones del abogado general en materia de provisión de servicios de apuestas deportivas dentro de un Estado miembro que nos contará Paul Bordanova. Así que, por favor, adelante, Alexandra. Empecemos con el siguiente. Muchas gracias, Álvaro, y buenos días a todos. Pues efectivamente, el pasado 30 de marzo de 2026 se publicaba en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento 2026/715 sobre los diseños de la Unión Europea. Como sabéis, hasta ahora veníamos trabajando con el Reglamento 6/2002 y por separado con el Reglamento de Reforma de 2024. Sin embargo, ahora se publica un reglamento codificado que justamente pues, integra las modificaciones y ofrece un texto único. Los considerandos de este nuevo reglamento se hacen eco, perdón, del hecho de que hasta ahora el operador jurídico trabajaba con varios textos y esto se debía ante la ausencia de pues, contar con un texto codificado que reuniera todas las modificaciones. Además, el considerando uno del reciente reglamento justifica y de alguna forma presenta la codificación como una decisión de técnica normativa, es decir, ofrecer un texto único más claro y racional para así facilitar su uso. Por lo tanto, y atendiendo a esta novedad, aprovecho para recordaros cuáles han sido algunas de las claves materiales de la reforma de 2024 que ahora ya pues quedan, digamos, absorbidas de forma conjunta en este texto codificado. En primer lugar, la normativa actualiza el lenguaje para hablar de diseños de la Unión Europea, sustituyendo la terminología tradicional de dibujo modelo comunitario. Este cambio, de alguna forma, acompaña un objetivo más amplio. En primer lugar, que el sistema sea más claro tanto para usuarios como para empresas. Y, en segundo lugar, que el concepto de protección se entienda como un derecho plenamente integrado en el marco de la Unión. La segunda gran línea es la actualización de las definiciones. Básicamente lo que busca el reglamento es actualizar los conceptos ante pues, una realidad que está presidida por lo digital. Por un lado, cuando se define qué es un diseño, se concreta que la apariencia puede derivar no solo de elementos estáticos, que eran los que veníamos pues, utilizando hasta ahora, ya sean pues, líneas, colores, formas, texturas, materiales, sino también elementos dinámicos, como puede ser pues, el movimiento, la transición o cualquier otra forma de animación. Esto es especialmente relevante, sobre todo, para aquellos diseños que se experimentan en pantalla o que se basan en la interacción con el usuario. Por otro lado, el concepto de producto se amplía para abarcar tanto objetos en formato físico como en formato no físico. Y aquí sí que es cierto que la norma es bastante concreta, incluye pues, un listado de ejemplos, entre otros, pues, incluye los logotipos, los caracteres tipográficos y las interfaces gráficas de usuario. Otra de las novedades también es o afecta al alcance del derecho del titular, que es el conocido jus prohibiendi, ¿no? Es básicamente que puede impedir el titular de un diseño con respecto a los actos que realizan terceros. En este caso se incorpora la posibilidad de impedir conductas que son típicamente digitales, que sirven de alguna forma como una especie de puente para producir un producto que incorpora el diseño, ¿no? En este caso, el titular no solo se va a poder oponer a la fabricación y a la comercialización del objeto final, que era lo que podía hacer hasta ahora, sino también a la creación, descarga, copia y puesta a disposición de soportes o herramientas, incluido el software, que registren el diseño cuando esa actividad se realice con el fin de permitir la fabricación de un producto que incorpora ese diseño. Y en la práctica esto pues, se conectaría con fenómenos como puede ser la reproducción a partir de ficheros o de bibliotecas digitales. Aunque el reglamento sí que es cierto que refuerza Stigius Prohibendi, por otro lado también incorpora límites de forma expresa y amplía, digamos, también las posibilidades que tienen terceros de alguna forma de utilizar de forma lícita un diseño, ¿no? En este caso, la norma incorpora de forma expresa que los derechos del titular no van a poder ejercerse frente a aquellos actos que justamente se realizan para identificar o referirse a un producto
como perteneciente al titular del diseño, ni tampoco frente a usos con fines de comentario, crítica o parodia. Y aquí la idea es básicamente reconocer que hay supuestos de referencia legítima o de libertad de expresión que no deberían poder bloquearse por la vía del diseño. Por último, la reforma también consolida, digamos, un enfoque orientado a facilitar la reparación de productos complejos para devolverles su apariencia inicial, limitando la posibilidad de invocar el diseño sobre determinados componentes cuando la única finalidad sea la reparación. Aquí el trasfondo es básicamente pues, evitar que la protección del diseño se convierta en la creación de un monopolio de facto en el mercado postventa de recambios. Así que nada, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias a todos por vuestra atención y os dejo con mi compañero Ramón. Muchas gracias, Alexandra, y buenos días a todos los asistentes. Hoy quería compartir una novedad relevante para el sector farmacéutico y sanitario en materia de protección de datos. Me refiero al borrador 1/2026 del Comité Europeo de Protección de Datos sobre el tratamiento de datos personales con fines de investigación científica, sometido a consulta pública hasta el próximo 25 de junio de este año. La importancia de estas directrices es clara, ya que el RGPD reconoce que la investigación científica puede justificar cierta flexibilidad, por ejemplo, para conservar datos durante más tiempo o reutilizarlos en proyectos posteriores. Pero al mismo tiempo, el uso de datos de salud, datos genéticos, muestras biológicas o información procedente de ensayos clínicos también plantea riesgos evidentes para los derechos de las personas. Por eso el comité intenta ahora aclarar cuándo puede aplicarse realmente este régimen específico de investigación científica y también bajo qué condiciones. Y el primer punto relevante es la propia noción de investigación científica. Como el RGPD no la define de forma cerrada, el comité propone una serie de criterios orientativos, entre ellos que exista un enfoque metódico y sistemático, que se respeten normas éticas, que los resultados sean verificables y transparentes, que exista autonomía científica y que la actividad contribuya al conocimiento o al bienestar social. Esto es importante porque no cualquier uso de datos bajo la etiqueta de investigación permitirá beneficiarse automáticamente de las flexibilidades del RGPD. Y a partir de ahí, las directrices también analizan cuestiones muy prácticas. Por ejemplo, recuerdan que el tratamiento posterior con fines de investigación científica puede presumirse compatible con la finalidad inicial, pero solo si el uso sigue siendo estrictamente científico. Si el proyecto deriva hacia finalidades comerciales, de explotación individualizada o ajenas al consentimiento inicial, será necesario realizar una nueva evaluación e incluso identificar otra base jurídica. También se abordan respecto a esta cuestión las bases de legitimación aplicables. En la práctica, el tratamiento podrá apoyarse, según el caso, en el consentimiento, en una misión de interés público o en el interés legítimo. Pero cuando se traten datos de salud, datos genéticos u otras categorías especiales, también será necesario, además, encajar el tratamiento en una de las excepciones del artículo 9 del RGPD. Respecto del consentimiento amplio, el comité también admite su uso para proyectos futuros que no puedan descubrirse completamente desde el inicio, pero exige que el ámbito de investigación esté suficientemente delimitado y que los participantes sigan siendo informados conforme evolucione el proyecto. Y finalmente, otro bloque muy relevante es el de transparencia y derechos. Los participantes deben saber quién trata sus datos, con qué finalidad, durante cuánto tiempo y cómo pueden ejercer sus derechos. Además, aunque el RGPD permite ciertas excepciones en investigación, por ejemplo, frente a solicitudes de supresión u oposición, esas excepciones no son automáticas, deben justificarse caso por caso y apoyarse en garantías adecuadas. En definitiva, estas directrices no solo interesan a departamentos jurídicos o de privacidad, sino que son una referencia práctica para promotores de ensayos clínicos, hospitales, universidades, biobancos, compañías farmacéuticas y proyectos de salud digital. Y aunque todavía estamos ante un borrador, conviene empezar a revisar los proyectos en curso para comprobar si cumplen estos criterios. Y con esto termino mi intervención. Muchas gracias por vuestra atención y doy paso ahora a Andrea Santamaría para que continúe con la siguiente novedad. Muchísimas gracias, Ramón. Muy buenos días a todos.
Bueno, la novedad en este caso, que ya está dejando de ser una novedad, puesto que es un tema bastante recurrente, nos movemos hacia el terreno de la inteligencia artificial generativa. En esta ocasión nos vamos hacia la perspectiva europea, porque el pasado 10 de marzo de 2026 el Parlamento Europeo aprobó una interesante resolución en materia de derechos de autor e inteligencia artificial generativa que, aunque carece de fuerza vinculante, sí que es verdad que nos resulta bastante interesante porque traza una hoja de ruta bastante clara o por lo menos bastante contundente hacia dónde prevé que va a atender un poco la regulación europea a la vista de los grandes retos que identifica en esta materia. Es bastante relevante porque el impacto práctico que al parecer, bueno, pues formula resultaría bastante inmediato, en tanto que se apoya en normativa que ya es actualmente vigente, propone además instrumentos operativos concretos y en ese sentido sí que es verdad que aterriza un poquito más con propuestas más concretas ese debate existente en torno a los retos y cómo solucionarlos y sobre todo, bueno, pues anticipa el tono de futuras iniciativas legislativas a las que estaremos sin duda muy, muy atentos. El punto de partida de la resolución es efectuar un poco un diagnóstico, ¿no? de la situación actual a nivel, bueno, pues de cómo está el contexto de la inteligencia artificial generativa en la actualidad y cuál es un poco ese contexto normativo en el que se mueve en materia de derechos de autor. Y la verdad es que la premisa es bastante contundente y es que el marco actual de derechos de autor parece no estar del todo preparado para el avance que está experimentando la inteligencia artificial generativa. De hecho, la resolución identifica numerosos retos y obstáculos a los que intentar dar una solución. En particular, pues destaca los modelos, cómo se entrenan con grandes volúmenes de datos que pueden llegar a incluir contenido protegido y cómo esto puede derivar en grandes asimetrías de información que resultan bastante evidentes en la medida en que los titulares no saben muchas veces qué tipo de contenidos están utilizando ni para qué fines. Y la resolución, a partir de un poco de este diagnóstico de muchos problemas que identifica, conecta sobre todo tres capas informativas que ya se encuentran plenamente vigentes y que condicionan el cumplimiento y a partir de ahí va desgranando cuál es el tratamiento actual y bueno, pues cuáles son esas lagunas que convendría solventar. En particular, esas tres capas normativas que destaca serían, por un lado, la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital. Por otro lado, también el Reglamento de Inteligencia Artificial, que actúa como una normativa horizontal. Y luego también destaca la labor del Reglamento de Servicios Digitales. Todo ello en una conjunción, como digo, para evaluar pues, cuál es el marco actual y los retos más relevantes. La resolución se estructura fundamentalmente en torno a cuatro grandes mensajes regulatorios. Por un lado, en primer lugar, tendríamos la transparencia, y es que la resolución, pues, aboga por documentar sobre todo esas obras protegidas que se han utilizado en el entrenamiento y con otros fines y registrar también actividades de rastreo que se pueden llevar a cabo en la inferencia. Y luego también hace una propuesta bastante interesante que es que propone, por ejemplo, una presunción juris tantum de uso de obras protegidas en tanto que no se cumplan o no se puedan demostrar el cumplimiento de estas obligaciones de transparencia. Por otro lado, también propone un opt-out más reforzado. La verdad es que aquí la resolución se muestra bastante crítica con la situación actual de los mecanismos de exclusión por parte de los autores, los define como impracticables y propone en ese sentido pues, avanzar hacia formatos más normalizados, legibles por máquina. También propone que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea actúe como un posible intermediario de confianza y bueno, pues en ese sentido hace una serie de propuestas para reforzar ese opt-out. En tercer lugar, también propone un esquema de licencias un poquito más reforzados, apuesta por un mercado en este sentido con acuerdos voluntarios por sector, con la participación de entidades de gestión colectiva, también aboga por respetar la negativa de los titulares y luego también bueno, pues hace ese pequeño disclaimer de que las nuevas licencias o ese esquema hacia el que habría que ir avanzando no reparen automáticamente usos que en el pasado se han venido haciendo de manera no autorizada. Y en cuarto lugar, ese cuarto mensaje regulatorio sería una reafirmación, ¿no? de esas obligaciones
obligaciones de transparencia que actualmente ya aborda el Reglamento de Inteligencia Artificial, de manera que el contenido generado íntegramente por inteligencia artificial también dice que queda fuera del derecho de autor, se promueve el etiquetado de contenidos sintéticos, el marcado de agua digital, se aborda el riesgo de las ultrafalsificaciones. Entonces, bueno, aterriza un poquito todas estas cuestiones que ya estaban abordadas desde otras perspectivas normativas, pero con un enfoque más en materia de propiedad intelectual. Y en este sentido, el mensaje que transmite al final es bastante claro, no solamente todos los retos que se están planteando, sino luego también un poco ese disclaimer o ese mensaje de preocupación hacia las empresas en el sentido de que se tiene que empezar a trabajar en una integración, ¿no? de un uso de la inteligencia artificial de manera cumplidora y sobre todo teniendo en cuenta las diferentes normativas existentes y en particular en materia de propiedad intelectual. Y con esto pues acaba mi intervención y ahora doy la palabra a mi compañero Paul Bordanova. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Ahora analizaremos un asunto clave para el sector del juego online en la Unión Europea, concretamente las conclusiones del abogado general en el caso de K contra Típico, relativos a las consecuencias de ofrecer apuestas deportivas en Alemania sin una licencia nacional en un contexto donde se ha declarado que el procedimiento para la obtención de la licencia es defectuoso por ser contrario a los principios de la Unión Europea. El litigio principal enfrenta a DK, un consumidor alemán, contra Típico, un operador de juego maltés que contaba con una licencia de juego en Malta para toda la Unión Europea, pero que sin embargo no contaba con una licencia en Alemania durante el periodo comprendido entre 2013 y 2020. El consumidor alemán demandó ante los tribunales alemanes la devolución de las pérdidas sufridas precisamente en el periodo donde Típico no operaba mediante una licencia de operador de juego, más además una indemnización. Su argumento es el siguiente: los contratos perfeccionados con un operador que no cuenta con una licencia en Alemania, según el derecho civil alemán, deben ser declarados nulos, por lo que deberían restituirse todas las pérdidas sufridas por dicho consumidor. Sin embargo, el procedimiento de obtención de una licencia en Alemania se regía por una ley de 2012 que era extremadamente restrictiva y requería que incluso en aquellos operadores que tenían una licencia de juego en otro estado de la Unión Europea, debían también requerirles la obtención de esta licencia nacional alemana, que Típico se presentó en 2012 para ello. Sin embargo, no resultó dentro de los 20 seleccionados, y es que solo se permitió la obtención de dicha licencia para operar en Alemania a 20 operadores. En 2016, tras este procedimiento que consideraban poco transparente, Típico y otros operadores lo que hicieron es promulgar una acción ante los tribunales de contencioso administrativo en Alemania para declarar como defectuoso dicho procedimiento, y así fue, ya que en 2019 se declaró que el procedimiento había sido contrario a los principios de la Unión Europea por ser poco transparente y que Típico además reunía las condiciones óptimas para haber obtenido en primer lugar la licencia. Sin embargo, dicho procedimiento no culminó, ya que Alemania en 2019 aprobó una nueva reforma estatal sobre el juego, de tal manera que eliminaba ese límite de 20 licencias, y Típico finalmente en 2020 obtuvo la licencia para operar en Alemania. Pues bien, el Tribunal Federal de lo Civil y lo Penal en Alemania se encuentra en una situación donde eleva una cuestión prejudicial ante Luxemburgo, donde le pregunta qué debe primar: si las consecuencias civiles de no haber operado con licencia durante los periodos de 2013 o 2020, o por lo contrario, la primacía del derecho de la Unión Europea, en tanto que se ha declarado que el procedimiento sobre la obtención de la licencia era nulo. El abogado general responde de una forma matizada. En primer lugar, confirma que la exigencia de una licencia nacional para operar apuestas deportivas es compatible con la libre prestación de servicios, incluso en aquellos casos donde un operador ya contaba con una licencia de otro país de la Unión Europea. Además, las consecuencias civiles que pueden derivar de operar sin licencia son en un principio unas medidas legítimas y proporcionadas, porque refuerzan el efecto disuasorio del sistema y protegen en última instancia a los consumidores. El punto clave de la resolución está en cómo influyen los defectos del procedimiento de concesión de las licencias. El abogado general rechaza una lectura absoluta de la jurisprudencia Placanica e INCE, según la cual, si el procedimiento es declarado como contrario al derecho de la Unión Europea, el Estado no podría imponer ningún tipo de consecuencias a los operadores que operaban sin licencia. En su lugar, el abogado general
expone lo siguiente. Como regla general, si el procedimiento es defectuoso, el requisito de licencia sigue siendo exigible y también son exigibles las consecuencias civiles que pueden aplicarse. La vía adecuada para el operador sería impugnar el procedimiento de obtención de licencia y, en su caso, requerir la responsabilidad patrimonial del Estado por aquella pérdida de negocio potencial que podrían haber obtenido de haber contado con una licencia. Solo de forma excepcional, opina el abogado general, que podrían excluirse total o parcialmente estas consecuencias, y esto es cuando resulte desproporcionado. En particular, opina que si las propias autoridades han transmitido en el sector mensajes transparentes, claros y consistentes de que mientras el procedimiento seguía siendo defectuoso podían operar siempre y cuando existieran ciertos mínimos de protección para el jugador, en estos casos se consideraría que es desproporcionado requerirles por todas las consecuencias civiles durante el periodo de operar sin licencia. La sentencia del Tribunal de Justicia dirá si sigue este enfoque, pero el mensaje de las consecuencias es muy claro. La falta de un procedimiento perfecto de licencias no convierte al operador sin licencia en intocable, aunque la conducta de las propias autoridades puede, en casos límite, como vemos, modular las consecuencias civiles de las que se expone. Con esto termina mi intervención. Muchas gracias por vuestra atención y doy paso al profesor Peguer. Muchas gracias, Paul. Bien, por mi parte, brevemente, una pequeña miscelánea, y me quería referir en primer lugar a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 19 de marzo, en la que se aborda la cuestión de las solicitudes excesivas de acceso a datos personales. En este caso es una persona que se suscribe a un boletín informativo de una óptica y casi inmediatamente presenta una solicitud de acceso. Le dicen que eso es excesivo, que no tiene sentido, y reclama 1.000 euros en compensación. Y bueno, el tribunal la analiza y ve que efectivamente, cuando el responsable del tratamiento demuestra que hay una intención abusiva y no realmente un propósito de verificar y conocer la licitud del tratamiento, puede considerar que la solicitud es excesiva al amparo del artículo 12.5 del reglamento de protección de datos, y dice que en ese sentido puede ser relevante el mostrar, si se tiene esa información, que se trata de una conducta repetitiva que esa misma persona pues está llevando a cabo ante distintos responsables de tratamientos de datos, como parece que era el caso. Y en ese mismo caso se trata la cuestión de la responsabilidad del artículo 82 del RGPD, y como sabemos es la responsabilidad por los daños producidos por la infracción de lo dispuesto en el reglamento. Y por tanto, dice el tribunal, porque era una de las cuestiones discutidas, que no es necesario, que el daño puede consistir precisamente en no atender el derecho de acceso, sin que sea necesario que sea un daño que derive de un tratamiento ilícito. Basta que sea, si fuera el caso, es decir, siempre que no estuviera legitimada esa negativa por el carácter excesivo o abusivo de la solicitud, ¿no? Y también señala el tribunal que los daños inmateriales, como aquí reclamaban, los daños inmateriales incluyen también ese supuesto de pérdida de control sobre los datos o la incertidumbre sobre el tratamiento, pero siempre que el interesado acredite realmente haber sufrido esos daños y que no sea su propio comportamiento el que haya sido la causa determinante de estos. Otro caso que quería comentar muy brevemente, una sentencia del Tribunal Supremo sobre infracción de variedades vegetales. Es una sentencia del 13 de abril, pasado 13 de abril, y en este caso el recurso de casación confirma la infracción llevada a cabo por un agricultor valenciano que había sido condenado por infringir derechos sobre la variedad vegetal protegida de mandarino orri. Y aquí la cuestión estaba jurídica, jurídica y fáctica, sobre todo, estaba en determinar si esa actividad que había consistido en el injerto de esta variedad vegetal en 1.270 árboles se había producido
antes de la concesión y, por tanto, en el periodo entre la solicitud y la concesión, el periodo de protección provisional, o una vez ya concedido ese título de obtención vegetal que se obtuvo el 29 de julio de 2013. Y en este caso, el tribunal dice que claramente el análisis de los hechos, los que llega tanto el juzgado, el juzgado de tanto de primera instancia como en apelación, se llega a la conclusión de que es posterior y, por tanto, es una verdadera infracción del artículo 94 del Reglamento de Obtenciones Vegetales, y que la carga de acreditar la fecha en que se ha producido esa actividad que constituye infracción corresponde al agricultor, en este caso en virtud del principio de facilidad probatoria. Y finalmente, solo una nota hace algún tiempo, en un flash anterior, comentábamos que el actor Matthew McConaughey había solicitado en Estados Unidos la protección de distintas marcas con voz, imagen, etcétera, para protegerse frente a posibles suplantaciones a través de IA generativa. Y ahora ha sido Taylor Swift. El 24 de abril solicitó dos marcas sonoras. En una dice "Hey, it's Taylor Swift", y en la otra "Hey, it's Taylor", y una tercera marca que es visual, la que aparece en un escenario con la guitarra, etcétera. Y bueno, se trata de una estrategia que quizás va a ir a más. Ya se ve que empiezan a salir casos para tratar de acudir también al derecho de marcas, más allá de la posibilidad de acudir a otro tipo de protección, y en este caso es distinto el right of publicity en Estados Unidos que nuestro derecho de imagen, que puede ser más general, ¿no? Para protegerse, digo, frente a suplantaciones, a veces pues realmente que afectan gravemente a los derechos de las personas suplantadas a través de herramientas de IA generativa. Y hasta aquí esta breve miscelánea. Doy paso a Álvaro, que pondrá fin al flashito. Muchas gracias, profesor Pereira. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta nueva edición. Gracias a los ponentes, a Alexandra, Ramón, a Andrea, a Paul. Lo único que me queda es invitaros a seguirnos los que queráis en el blog, en la página web de Cuatro Casas, donde vamos publicando todas las novedades que pasan por nuestras manos y que tienen relevancia. Los que prefieren hacerlo de una forma más techy lo pueden hacer en nuestra aplicación, Cuatro Casas Propiedad Intelectual, donde también están esas publicaciones y los eventos que vamos haciendo. Y nos vemos en el siguiente Flashit, que será el primer martes de mes, que en esta ocasión es el 2 de junio. Hasta entonces y gracias a todos.